Bendiciones, amados y amadas. Me alegra, me entusiasma volver a grabar otra enseñanza para cada uno de ustedes en sus diferentes países. El día de hoy, tal como podrán haberlo apreciado en el título, al igual que en la miniatura de este video, de esta enseñanza, estaremos hablando sobre las diversas identidades, las diversas máscaras, los diferentes nombres que nuestro adversario, nuestro enemigo, Hashatán, Lucifer, Satanás, Diablo, Helel, como gustes llamarlo, ha adoptado a lo largo del tiempo desde que se fundó realmente el hombre, desde las primeras civilizaciones. Por lo tanto, evidentemente no es algo fácil de poder unir estos hilos, por decirlo de alguna manera. Es algo que lleva mucho estudio, es algo que requiere no solamente la dirección o la guía del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, sino mucho estudio, sobre todo de historia, de culturas antiguas y, por supuesto, indagar de manera extensa en el sincretismo tanto actual como el de tiempos pasados. Así que espero que esta enseñanza sea de gran bendición. Cuando hablamos sobre las diversas identidades, los nombres, las transfiguraciones que Satanás, Yahweh lo reprenda, ha tenido a lo largo del tiempo, ciertamente no es algo fácil de decir o de hablar, porque pues básicamente Satanás ha estado de alguna u otra manera incluido en las diversas culturas, en las diversas regiones, en las diversas áreas de la tierra. Por eso es que literalmente el apóstol Pablo les dice, ¿verdad? El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de muchos. Entonces es complicado porque no es como que Satanás simple y sencillamente se haya puesto una, dos o máximo tres máscaras en su vida, haya cambiado, por decirlo de alguna manera, o haya adoptado 4 nombres falsos para él mismo y listo, eso es todo. No, la lista es bastante extensa. El propósito de esta enseñanza es, pues evidentemente, tener un poco más de madurez, un poco más de sabiduría y claro, un poco más de conocimiento. Así la próxima vez que a lo mejor usted esté en una conversación, que sus hijos le pregunten, que algún hermano tenga alguna duda sobre X o Y Dios falso que aparece en la escritura, usted pueda distinguir rápidamente si es o no es Satanás bajo el disfraz, bajo un disfraz distinto de su naturaleza. Así que bueno, bíblicamente hablando, vemos que a Satanás se le conoce de diversas maneras. Se le conoce evidentemente como Satanás, Helel, Lucifer, Diablo, el gran dragón rojo o gran dragón bermejo. También sabemos que él estuvo implicado en la caída de los primeros padres de la humanidad, Adán y Eva, cuando de alguna u otra forma logró apoderarse del Nahash y hacer toda esta revuelta entre los padres antiguos y por supuesto la comunidad de los Nahashim, como ya hemos visto en enseñanzas pasadas. Sabemos también que se le conoce como Baal, Baal-Zebú. Sabemos muy bien que se le conoce como el Dios de este siglo en palabras del apóstol Pablo, el príncipe de la potestad del aire. Se le conoce también como la bestia, una gran bestia destructora. Entonces, ya a nivel bíblico, evidentemente, tenemos bastantes seudónimos o nombres que Satanás ha tomado para sí mismo de forma directa. Pero también la Biblia nos menciona uno que otro nombre o apodo, si usted lo gusta ver así, que Satanás adquirió para sí mismo de manera indirecta. Por ejemplo, vamos a hablar sobre el rey de Tiro, no el rey humano, evidentemente, de Tiro,
sino el rey espiritual que gobernaba en la ciudad de Tiro. Esto ya lo hemos visto en enseñanzas pasadas sobre Ezequiel capítulo 28. Satanás también estuvo en la ciudad de Tiro. Recordemos que cuando Yahweh le da la orden al profeta mayor Ezequiel de ir sobre el rey de Tiro, recordemos que no toda la condena que se le da directamente al rey, al igual que ciertas características especiales, no iban relacionadas directamente al rey de Tiro, como por ejemplo tú, querubín santo, protector, lleno eras de hermosura, sobre piedras de fuego te creé, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Esto evidentemente no iba para el rey humano de Tiro, ya que él no había estado en ningún momento en el Edén. Sus vestiduras quizás, si bien es cierto que eran ropas quizás para muchos atractivas por ser de la realeza, pero no eran ropas que estaban constituidas por las piedras preciosas que portaba Lucifer, las cuales son las mismas que estarán, no todas, pero algunas en la patria celestial, que es la Nueva Jerusalén, y en su gran mayoría eran las mismas piedras que portaba el sumo sacerdote a través del pectoral de las piedras. Vamos a hablar sobre el rey de Tiro espiritualmente hablando, que es el mismo Satanás. En Ezequiel capítulo 28, cuando vemos que Yahweh le da la orden al profeta mayor Ezequiel, es de indagar cuál era la mayor deidad, divinidad o Dios, por decirlo de alguna forma, que gobernaba en esa área específicamente en el sentido geográfico. Y vemos que al indagar en la historia, al indagar en la antropología, el rey, espiritualmente hablando, que gobernaba esa ciudad de Tiro, era el rey Melcar o el dios Melcar. Levanta endecha sobre el rey de Tiro realmente lleva un doble propósito. El propósito humano, evidentemente, pero también el propósito espiritual. En Ezequiel 28 está hablando más allá de un simple rey humano. Está basando uno de los muchos títulos de Satanás. ¿Cuál? Melcar. Melcar significa literalmente rey de la ciudad, y aquí específicamente el rey de la ciudad de Tiro. Los fenicios consideraban que Melcar representaba la monarquía. Tal vez el rey incluso representaba al dios o viceversa, de modo que los dos reyes, tanto espiritualmente, que es Melcar, y el rey humano, se convertían en una. ¿Sí? Podríamos decir que el rey, humanamente hablando, de la ciudad de Tiro era como el achichincle, por decirlo en un término que no suene tan grosero, de Satanás. Rey de la ciudad, que es como se le conoce a Melcar, este dios falso, que es el mismo Satanás, también podría interpretarse como un eufemismo del inframundo, llamado la gran ciudad o el rey de la gran ciudad, el dios de la gran ciudad. Esto viene por parte del acadio Irkayú en la tradición mesopotámica. No conocemos realmente el nombre de pila de Satanás, porque la escritura realmente no lo revela. Muchos dicen, no, es que es Gelel, el portador de luz. Sí, pero es que tú mismo lo estás diciendo, el portador de luz o Gelel simple y sencillamente es un seudónimo, es, por decirlo de alguna manera, un apodo, una característica distintiva de esta criatura, de este querubín caído, pero el nombre escrito tal cual como es, pues no lo conocemos, pero sí sabemos, bajo los títulos que nos da la escritura y lo que están a punto de conocer a lo largo de esta enseñanza, que realmente este querubín en su maldad ha sido demasiado astuto como para infiltrarse no solamente en las comunidades paganas o mundanas, las comunidades alejadas por completo de la gracia de Dios, sino también, por supuesto, incluso dentro de la propia iglesia. Al menos de aquellas iglesias que están flaqueando
y por supuesto aquellas iglesias carnales en donde aparentemente gobierna el Espíritu Santo, pero lo único que gobierna en la realidad son grandes legiones de demonios. Entonces, si bien es cierto que no conocemos el nombre propio, el nombre original, el nombre de pila de Satanás, Yahweh nos reveló suficientes lugares clave para que podamos rastrear sus títulos hasta una entidad singular. Por ejemplo, George R. Barton escribe en su estudio sobre el panteón de Tiro que Baal de Tiro o el señor de Tiro era llamado Melcar, el rey de la ciudad o rey de la gran ciudad. Según aprendemos de la parte fenicia de una inscripción bilingüe de Malta, la parte griega de la misma inscripción antigua muestra que Melcar también fue identificado bajo el sincretismo de esa era con el pueblo griego. El pueblo griego ya no lo llamó Melcar, lo llamó Heracles. Heracles da la casualidad que es el mismo Hércules. El dios Hércules, o este semidios, mejor dicho, Hércules, del cual se ha mostrado a través de diferentes videojuegos, series animadas, caricaturas, películas infantiles, películas. Entonces, fíjate cómo ha trabajado astutamente Satanás. No le basta solamente con los diferentes títulos que Yahweh nos revela en la Escritura, sino que también se hace pasar como Melcar. Vienen los griegos desgraciadamente se podría decir que fueron quienes lo recibieron a brazos abiertos a Satanás. Fue una cultura quizás muy potente en el combate, muy fuerte, quizás con grandes filósofos, con mucha ciencia, con muy medicina. Alguien podría decir que fue una cultura, un pueblo bastante avanzado para su época, pero desgraciadamente también fue uno de los pueblos que le dieron rienda suelta a que Satanás trabajara dentro de sí. Entonces, Melcar, que es Satanás, se infiltra en el pueblo griego bajo el sincretismo como Heracles. Heracles es a la misma vez Hércules. Melcar, también de acuerdo a inscripciones antiguas bajo el sincretismo, era también conocido como Baal, que es señor, como Ninurta, también como Enli o Enki, que ya hemos hablado antiguamente en enseñanzas del Nahash, y también era conocido como Eshmun. Este título es bastante importante, le pido de favor que lo tenga en cuenta. Por lo tanto, Satanás, historiadores como Flavio Josefo, se refieren a Melcar y Heracles, que es el mismo Hércules, de manera conectada, es decir, no hay una diferencia entre Melcar, Heracles y Hércules. Esta palabra de Heracles, que es el mismo Hércules, proviene de la palabra Hera y fama. Ahora, aquí hay algo muy pero muy curioso, por decirlo de alguna manera. La parte de la fama nos recuerda a los nefilitas, los nefilim, los giborim, los guerreros antiguos, los varones de renombre, según narra Génesis capítulo 6. Por si fuera curioso, por si fuera un dato que no debemos de dejar a un lado, es que también la gente de Babel, recordemos que Babel fue gobernada por Nimrod, uno de los descendientes del Nahash, una ciudad totalmente corrupta, atascada hasta más no poder de dioses falsos, ángeles caídos. No fue una cultura realmente tan limpia que digamos delante de los ojos de Yahweh. Esta misma cultura o este mismo pueblo en Génesis capítulo 11, recuerde que el mismo pueblo de Babel dijo: hagamos un nombre para nosotros mismos. Por lo tanto, Hércules o Heracles era otro nombre para Satanás. Asimismo, la mayoría de los eruditos consideran que el rey de Tiro, que Yahweh denuncia en Ezequiel capítulo 28, es el mismo Dios con el que Elías estaba luchando en el Monte Carmelo. ¿Se acuerdan de esta grandiosa y exquisita narración bíblica en donde vemos a Elías enfrentarse contra los 450 profetas de Baal, que posteriormente sabemos cómo termina, que
el profeta Elías, el profeta mayor Elías, manda a degollar por completo no solamente a los 450, entre comillas, profetas o brujos, mejor dicho, de Baal, de Satanás, sino también a los otros 450 restantes de Astarte, es decir, 900 aparentemente profetas, pues muertos, degollados de una sola vez. Muchos historiadores identifican que el profeta antiguo Elías estaba teniendo una lucha espiritualmente hablando, no en lo humano, recuerden, espiritualmente hablando, con el mismo dios Melcar, el rey de la ciudad, el rey de la gran ciudad, Heracles, Hércules, en el monte, Carmelo. De hecho, hay algo muy importante en esta narración bíblica, porque cuando nosotros profundizamos o por lo menos logramos colocar un poquito de atención, vemos que el profeta Elías comienza a burlarse no solamente de los 450 profetas de Baal, sino que evidentemente comienza a burlarse del Dios mismo. No de Yahweh, del Dios falso, evidentemente. Elías se burla del Dios por dormir, este Dios falso, es decir, de Satanás por dormir, y que debe de ser despertado. Recordemos que se burla en frente de los profetas y les dice, quizás está dormido, quizás tengan que despertarlo, quizás si están hablando muy suave, deberían de gritar un poco más duro. O sea, se burla, les escupe directamente en la cara. Ahora, ¿por qué es importante estas expresiones por parte del profeta Elías? Porque de acuerdo a la tradición, esto de que tienen que ser despertados, esto de que tienen que gritar un poco más fuerte, quizás está dormido, eran alusiones a la práctica del despertar del rey Melcar, lo que proporciona una prueba más de que son lo mismo. Los fenicios celebraban constantemente el despertar de Heracles, Hércules, que era considerado la mayor fiesta de Melcar, el dios quemado en fuego, como el héroe griego. El rey Melcar cobraba vida mediante un rito jerogámico con su divina compañera Astarte, mediante la participación de un celebrante particular, el despertar de la deidad. En otras palabras, básicamente, por si usted no me está entendiendo, a través de un acto sexual sagrado entre Astarte y Heracles, Hércules, Melcar, que es el mismo Satanás, se pensaba que el dios volvía a la vida. En otras palabras, para que Satanás pudiera ser despertado, tal como lo humilla el profeta Elías, que es el Espíritu Santo obrando mediante el profeta Elías, tenía que tener Melcar, Heracles, Hércules, Satanás, para poder despertar, para volver regresar a la vida. Tenía que tener intimidad sexual, entre comillas, sagrada, con otra deidad, en este caso con Astarte. Esto evidentemente influyó mucho en como ya lo hemos visto anteriormente, en la prostitución santa. Básicamente, darle rienda suelta a cualquier prostituta y prostituto, cualquier zorra, cualquier ramera, al igual que el hombre adúltero, pero en este caso no enfrentaban las consecuencias directamente porque era prostitución santa, era una prostitución sagrada. Ahora, lo curioso es que el dios, en este caso Melcar, Heracles o Hércules, una vez muerto, pero luego vivo a través del sexo básicamente, nuevamente suena muy parecido a la bestia que era, no es y que será, lo cual vemos en Apocalipsis capítulo 17, a través de las visiones, las revelaciones que tiene el apóstol Juan en la isla de Patmos. Ahora, el famoso historiador Heródoto del siglo V antes de la llegada del Mesías visitó una vez el templo de Melcar e informó que había una tumba en su interior, lo que apoya la teoría de que, involucrado como estaba en la mitología fundadora de la ciudad, tal vez Melcar se basó en un personaje histórico. Recordemos que también esto pues influyó bastante en las culturas antiguas, que antes, cuando había un gran guerrero, generalmente se le deidificaba, como lo que pasó en Babel. Recordemos que la esposa de Nimrod,
¿verdad? La esposa de Nimrod, deidificó a Nimrod, lo convirtió en una deidad, haciendo creer a los habitantes de Babel que pues Nimrod ahora era el dios Sol, y a pesar de que evidentemente sabemos que la esposa de Nimrod era adúltera, también les mintió diciendo que el dios Sol, Nimrod, había tenido intimidad sexual con ella y que a través de eso pues había nacido su hijo. Evidentemente sabemos que no es así. Ahora, según Herodoto, este antiguo historiador, eh, él opinaba que el pueblo tirio rendía homenaje como a un héroe, es decir, como a alguien que había muerto, a alguien que originalmente era mortal. Entonces, fíjate, no solamente tenemos que Satanás es el dios de este siglo, el gran dragón bermejo, Gelel, el portador de luz, Lucifer, Satanás, Diablo, Baal, Baal-Zebú. Como acabamos de ver, también es Melcar, que la misma vez es Heracles, quien es a su vez Hércules. Ahí tienes ya otros tres títulos, otras tres máscaras que ha logrado utilizar el enemigo a lo largo del tiempo. Ahora, fuera bonito, evidentemente, si esto solamente hubiera pasado en las civilizaciones, en las culturas, en los pueblos, en las naciones, en las tribus totalmente alejadas de Yahweh. Mas, sin embargo, desgraciadamente sabemos que en la escritura, pues el pueblo de Israel también cayó en estos tipos de errores. Por ejemplo, el rey Salomón, no lo digo con tal de juzgarlo, sabemos que él indujo una gran idolatría a su pueblo, indujo una gran idolatría a Israel cuando se unió con aquellas mujeres que Yahweh le había dicho que no se tenía que unir, que no las tenía que amar. El rey Salomón llevó a Israel a adorar esos sincretismos de Satanás. Recordemos que él estableció lugares altos para el rey Milcón. El rey Milcón es el mismo dios de los reyes muertos deidificados y permitió el sacrificio de niños que continuó durante cientos de años. El rey Josías, rey de Judá, poco antes de que los babilonios saquearan la ciudad de Jerusalén, trató de detener la terrible práctica. Recordemos que este rey Josías, entre comillas, profanó. ¿Cómo va a profanar algo que ya está maldito? Profanó Tofet, que está en el valle del hijo de Ginón, para que nadie hiciera pasar a su hijo o a su hija por el fuego para Moloc. Esto es algo que nos relata el segundo libro de Reyes en el capítulo 23. Ahí tienes otro nombre, Moloc. Fíjate, Milcón y Moloc, otros dos que son el mismo Satanás. Entonces, el rey, ¿verdad? El rey Josías, rey de Judá, profanó los lugares altos que estaban al oriente de Jerusalén, que estaban al sur del monte de la corrupción. Imagínate el título que le da la Biblia a lo que Salomón había hecho, el monte de la corrupción. Ahora, da mucho que desear el hecho de que Salomón haya fundado un monte que es titulado como Monte de la Corrupción. La pregunta es, ¿en qué se basó Salomón? ¿Cuál fue la deidad mayor? ¿Cuál fue el dios o la diosa falsa mayor que se estableció en el monte de la corrupción? Bueno, de acuerdo a lo que nos menciona la escritura, de igual manera en Segundo de Reyes, sabemos que el rey Salomón, hijo de David, había fundado todo este monte de corrupción cuando comenzó a construir los grandes altares para Astoreth, para Astarte. No solamente eso, no había construido no solamente para Astarte o Astoreth, sino también para Quemos, la abominación de los moabitas. Astarte era la abominación de los sidonios. Y por supuesto, también para Milcón, la abominación del pueblo de Amón. Es increíble, ¿no?
Vemos que el enemigo ha sido demasiado astuto, tal cual como lo hace una serpiente, de esconderse detrás de las rocas, y cuando mira que el jinete está cansado, sale rápidamente y da el zarpazo audaz. Asimismo ha trabajado Satanás a lo largo de la historia, y esto evidentemente no es para exaltarlo, claro que no. Claro que no. Pero es necesario que sepamos todo esto para identificar realmente quién es quién de los dioses antiguos. El gran dragón, Enlil, Enki, Satanás, es el mismo espíritu engañoso detrás del héroe griego Heracles, Hércules, Baal, Melcar, Milcón. Ahora, también en el pueblo griego se desarrolló un mito fantasioso sobre Asclepio, el Asclepio griego que adoptó muchos atributos de los dioses curanderos semíticos. Ahora, nosotros en la actualidad conocemos a Asclepios como el símbolo de la serpiente utilizado en la práctica de la medicina moderna. Si bien esto no significa que no debamos acudir al médico, evidentemente no, sí revela los fundamentos filosóficos de la medicina. Melcar, Heracles, Hércules, Milcón, Satanás básicamente, en pocas palabras, ahí fue donde se fundó este origen de la medicina como negocio, y eso es algo real. Hoy en día no solamente en los países de habla hispana, en general, en muchas partes del mundo, se mira la ayuda médica ya no algo como de moralidad hacia otro individuo, hacia otro ser humano, sino más bien como un negocio. Igual y puedes estarte muriendo, pero si no tienes seguro, si no traes unos $10,000 en tu cartera, igual y puede que no te atiendan y te dejen morir. Suena duro, pero desgraciadamente sabemos que así es como trabaja en la actualidad este mundo. Lo curioso es que Melcar, Heracles, Hércules eran dioses situados en el Mediterráneo cuyos orígenes se encuentran en la tierra de Mesopotamia, la tierra de Sinar, como lo evidencia la escritura. La evidencia arqueológica de Mesopotamia sugiere que la figura de Heracles, es el mismo Hércules, se encuentra ya a mediados del tercer milenio. Los arqueólogos encontraron en sellos cilíndricos acadios un héroe probablemente llamado Ninurta, el hijo de Enki, el hijo de Satanás básicamente, también conocido como el dios de la tormenta. En estos sellos, en estos cilindros acadios, muestran al hijo de Enlil, el hijo de Enki, conquistando leones, toros, serpientes e incluso, lo más fantasioso, una serpiente de 7 cabezas. Algunos arqueólogos, al igual que muchos historiadores bíblicos, han llegado a afirmar que este hijo de Enki, este hijo de Enlil, pues es el mismo Nimrod, de quien se hicieron muchas fantasías, muchas historias en el tiempo antiguo. Y esto no es algo loco de llegar a pensar o de llegar a creer, porque si su misma esposa Semiramis lo identificó como el dios Sol, no digamos el resto del pueblo. Recordemos que la propia escritura dice que Nimrod era un gran cazador. Ya vimos la enseñanza sobre Nimrod, el descendiente del Nahash, y sabemos que ese aspecto de cazador no hace referencia a que Nimrod todos los días llegaba a cazar 15 ovejas, 20 toros, 40 conejos, 2 cocodrilos, con tal de que el pueblo tuviera carne suficiente para comer, ¿no? Esa palabra cazador en el antiguo hebreo, sabemos que era cazador, sí, pero cazador de hombres. Básicamente él le gustaba dominar, le gustaba matar, era cruel en sus combates. Era un tirano, en pocas palabras. Ahora, Nimrod y Ninurta, al estudiarlos a ambos de manera individual y luego comenzar a ver diferentes conexiones,
podemos llegar a concluir que tanto Nimrod como Ninurta son la misma persona. Ninurta, según la mitología, era hijo de Enki, Satanás básicamente, de quien hemos aprendido durante tanto tiempo a través del canal. Hemos indagado sobre el estirpe de Satanás. Nimrod, por otra parte, evidentemente, sabemos que era uno de los principales descendientes de la estirpe de Caín, del propio Caín. En otras palabras, era una persona pues que llevaba el genoma del Nahash dentro de sí, a través de su genética y su epigenética. Y en este caso vemos que Nimrod sí llegó a activar esos patrones genéticos del Nahash, por como lo muestra la escritura, toda su vida fue básicamente un derramamiento continuo de sangre. Vemos estas comparaciones entre Ninurta y Nimrod, también entre Melcar y Satanás. Además, por si fuera poco, en las representaciones sumerias hay un héroe que está equipado, al igual que Heracles, el Heracles o el Hércules, con una maza, un arco y una piel de león. Casualmente en la actualidad así es como muchos han ilustrado al Nimrod que nos presenta la escritura. Un dato curioso es que de acuerdo a todo lo que se ve relacionado a Heracles, que es el mismo Hércules, la búsqueda de Heracles dentro de la mitología, de sus manzanas, de las Hespérides, es similar a este mito de Gilgamesh, a la epopeya de Gilgamesh. Recordemos que Gilgamesh constantemente buscaba la inmortalidad. Ahora, lo extraño es que Heracles, quien es el mismo Hércules, era conocido como un maestro de los animales en las tradiciones griegas, un rasgo que sugiere sus cualidades de dragón, de acuerdo a muchos maestros. Ahora, es extraño porque de alguna u otra manera estas cualidades de dragón recuerdan también las cualidades de Satanás, como querubín. Los antiguos disfraces de Satanás son muchos y elaborados de manera bastante perfecta, a decir verdad. Buscar a Lucifer en el mundo antiguo es un esfuerzo infructuoso. Sin embargo, ahora que tenemos la llave de Satán, Enli, Enki, Heracles, Hércules, Melcar, Milcón, etc., hemos podido quitar algunas de las máscaras que Hashatán ha logrado utilizar a lo largo del tiempo. Él era conocido también como Baal, Baal-Zebú. Ahora, lo más curioso es que Satanás en cada tribu que estuvo, y esto es algo que no solamente le pido que se guíe por lo que está recibiendo en esta enseñanza, de ser posible, indague usted también. Indague, investigue. No importa si le toma tiempo, pero hágalo. Podrá enriquecerse más. Lo más extraño, entre comillas extraño, es que Satanás, a través de sus diversas identidades, sus diversos nombres, sus diferentes máscaras que utilizó en el tiempo antiguo, siempre exigía un precio no solamente alto, sino que terrible a sus adoradores. Su estrategia y búsqueda de dominación mundial son tan reales hoy como cuando las masas lo adoraban abiertamente hace milenios. Vemos que cada dios falso que se relaciona con Satanás generalmente siempre exigía prostitución santa, muchas veces canibalismo, sacrificar al descendiente, al hijo, a la hija. Pasar por fuego básicamente era arrojarlos.
Nada extraño a cómo actúa el día de hoy a través de muchos altos grupos satanistas. Hay que sacrificar a mujeres embarazadas. Muchas veces una de las cosas más aberrantes, esto me tocó leerlo en Reddit, en una pregunta que lancé hacia los antiguas personas que habían sido satanistas. Uno de ellos comentaba que muchas veces en los rituales que hacían se exigían que en las lunas llenas, si había una mujer embarazada, tenían que matarla básicamente, pero el único detalle es que no la mataban de la manera más humana posible, sino que lo que hacían era literalmente abrirle el vientre y comerse el feto entre todos. Una parte del feto de la criatura que se estaba gestando tenía que comerla. Entonces a lo mejor, y a mí me tocaba la cabeza, a ti te tocaba un pie, a ti los dedos de las manos. Algo totalmente aberrante y asqueroso. Así es como realmente ha actuado Satanás, dando entre comillas, como muchos lo defienden, no hermano, es que Satanás es bueno, él es un amor, él es algo bonito, es algo agradable porque él dio el conocimiento a los primeros padres. Otra de las identidades o seudónimos que ha utilizado el adversario, y esto es algo que también vemos en la escritura, es ese título del gran dragón. ¿Por qué se refiere Juan hacia Satanás como el gran dragón bermejo, el gran dragón rojo, la bestia? Ahora, vamos a indagar en el pasado y nos damos cuenta que este título de gran dragón ya estaba en la antigua Mesopotamia. La evidencia mesopotámica del gran dragón es abundante y da un mayor contexto a lo que el apóstol Juan estaba viendo en el libro de las Revelaciones, en Apocalipsis, a través de la isla de Patmos. El epíteto serpentino más común de fuentes cuneiformes antiguas es el acadio Ushungalu, que significa gran dragón. Ushungalu o gran dragón es un préstamo del antiguo sumerio Ushungal. El título de gran dragón, Ushungalu, que proviene de Ushungal, era un epíteto típico para los numerosos sincretismos que hubo en el pasado que se originaron estrictamente de Enlil, quien es Enki, básicamente Satanás. Ushungalu designa una multitud de deidades mesopotámicas, incluido Marduk, el dios Marduk. Sabemos perfectamente lo que la escritura habla sobre este dios, y no son cosas positivas o agradables. Este dios Marduk, esta antigua deidad, que es el mismo Satanás, generalmente siempre se exaltaba a sí mismo, exaltaba una posición sobre la humanidad. A Marduk se le atribuyó también el refrán del gran dragón que está por los cielos y la tierra. Imagínate. Por ejemplo, el profesor Tyler Yoder señala el hecho de que Marduk tenga una mascota, un Mushu, que es la serpiente, promueve sus propias asociaciones serpentinas. Ahora, ¿por qué es importante esto de el título de la serpiente o las mascotas que tuvo esta deidad? Mushushu, que también es Mushu originalmente. Ahorita lo va a descubrir. Esta palabra, Mushu, y quiero que me ponga mucha atención, o Mushushu, era un término bastante común, no solamente para Satanás y cómo había logrado infiltrarse a través del sincretismo de las civilizaciones antiguas, pero estrictamente hablando, era un término utilizado para lo que las antiguas civilizaciones conocían como la gran serpiente resplandeciente. Lo extraño es que la gran serpiente resplandeciente, tal como lo vimos en la enseñanza del padre de Caín,
donde estudiamos más a profundidad la estirpe del Nahash, esta gran serpiente resplandeciente tiene las mismas características que el Nahash que nos presenta la escritura a través del idioma hebreo, y tiene las mismas características de Enli y Enki. La iconografía antigua da fe de la autenticidad histórica de que Heilel, Helel, Enli, Enki, Ninurta, Baal, Zeus, que es otro maldito título del adversario, Nergal, Milcón, Melcar, entre otros más que se apoderó de estos, es comúnmente referido en civilizaciones antiguas como la gran serpiente resplandeciente, o simple y sencillamente como la serpiente, o el gran dragón, o el dragón bermejo. Lo extraño es que Ushungalú, que Mushushu evidentemente es Mushushu, también en ciertas ocasiones se le llamó, ojo, como el pájaro Ansu. Lo extraño es que el pájaro Ansu en las civilizaciones antiguas, básicamente con el conocimiento que tenemos a día de hoy, era una quimera, una criatura con el ADN de otro animal, mezclado en sí mismo. Uchungalú, por ejemplo, en las epopeyas de Gilgamesh fue llamado como el león terrestre, y la serpiente Mushushu a menudo manifiesta rasgos leoninos. La cuestión es que el gran dragón que vemos en las civilizaciones antiguas no es el clásico dragón legendario de la Edad Media que escupe fuego, como lo hemos visto quizás en diferentes películas, y es algo a lo que se adhieren muchas culturas asiáticas. El dragón mesopotámico tenía muchas superposiciones de cualidades de león, que era uno de los rostros del querubín. Extraño, ¿no? Recordemos que Satanás era un querubín, sigue siendo un querubín evidentemente, caído, pero es un querubín. De acuerdo a las propias escrituras, los querubines tienen 4 rostros. Uno de león, uno con semejanza de hombre, con semejanza de águila y con semejanza de toro. La principal cualidad del gran dragón, como se le conocía antiguamente, señala el experto en el antiguo cercano oriente, Franz Wigerman, es ser un asesino decidido que mata probablemente con su veneno y asusta hasta los dioses. Los dioses en este caso vendría a ser evidentemente los ángeles caídos, aquellos que se transfiguraron como dioses. Y esto no es ningún misterio. Hemos visto evidentemente que gran parte de los ángeles caídos sirven a Satanás no tanto porque lo amen, porque lo quieran o porque le rindan pleitesía. No tanto porque sepan que con él está el éxito. Claro que no. ¿Cuál va a ser la garantía de éxito del adversario? Si ya fue derrotado y humillado en más de 60 ocasiones en la escritura. Lo siguen no porque lo adoren, sino más bien por el pavor que les causa. El gran dragón en la antigua cultura mesopotámica, curiosamente, tenía 7 cabezas, tal cual como lo dice Juan en Apocalipsis. Siempre debemos de tener en cuenta, hermanos, cuando estudiamos este tipo de
de asuntos, las numerosas sincretizaciones inherentes a los textos antiguos. Helel, Enli, Enki, Satanás, Marduk, Baal, Milcón, Melcar, Ninurta, que es el hijo de Enli, Enki, el hijo de Satanás, que muchos dicen que evidentemente es Nimrod, quien vemos que desde el punto de vista hebreo, a través de la propia escritura, es aquel que sale de la propia espalda del Nahash, que lleva dentro de sí todo este genoma del Nahash. Nergal, por si fuera poco, el dios de los muertos, el cual es una misma sincretización de Enli, fue representado en su momento con la misma descripción como un gran majestuoso dragón que derrama su veneno sobre los dioses. Imagínate. Ahora, lo extraño es que Nergal, también conocido como Ninurta, Marduk, Enli, Melkar, o sea, el mismo Satanás, generalmente tiene una serpiente de mascota de 7 cabezas. El gran dragón del Apocalipsis tiene 7 cabezas y 10 cuernos, según Apocalipsis capítulo 12, verso 13. Al igual que la bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, según Apocalipsis capítulo 13. La bestia aquí en este caso vendría a ser el hijo de Satanás, el anticristo. Algunos han afirmado que el anticristo va a ser o bien Caín, de alguna u otra forma resucitado, o por el contrario, el anticristo va a ser Nimrod, o al menos el espíritu de uno de estos dos, el espíritu de Caín o el espíritu de Nimrod. Yo lo veo poco probable, a decir verdad. Lo extraño de todo esto es que el apóstol Juan, recordemos, que logra ver una de las tantas cabezas como si hubiera sido herida de muerte, y su herida mortal, su herida de muerte evidentemente, posteriormente fue sanada. Y todo el mundo se maravilló y siguió a la bestia, según lo que muestra Apocalipsis 13:3. De acuerdo a la figura que estará apareciendo en estos momentos, la imagen, vemos que también se parece mucho a lo que ya existía en la Mesopotamia antigua. Dios está revelando que los símbolos del Apocalipsis se relacionan directamente con los dioses falsos de la antigua Baal, Babilonia, Babel. Gran parte para definir las imágenes representativas que utiliza el apóstol Juan en Apocalipsis se encuentra el descifrar los antiguos monumentos babilónicos. Ahora, recordemos que el apóstol Juan, aquí es donde ya entra un poquillo más lo interesante y es donde quiero que realmente ponga atención. Juan se expresa de Satanás como un dragón bermejo, un dragón rojo, un gran dragón color rojo, un gran dragón bermejo. Mushushu, como lo acabamos de ver. La pregunta es, ¿cómo pudo el apóstol Juan, en lo humano, hablar acerca del Mushushu de cientos de años antes? Evidentemente sabemos que no era el apóstol Juan,
sino que era el apóstol Juan en lo humano, pero en lo espiritual estaba siendo guiado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Yahweh. Juan, en su humanidad, no podía saber que la palabra Mushushu significaba dragón temible o dragón rojo o serpiente temible. Serpiente que derrama veneno sobre los dioses. Por ejemplo, los arqueólogos alemanes desenterraron la puerta de Ishtar y la transportaron, de regreso al Museo de Berlín Oriental, Alemania, donde ahora se puede atravesar la puerta real. En las paredes de la puerta de Ishtar, que datan del imperio neobabilónico aproximadamente del siglo VII o siglo VI antes de la llegada del Mesías, se puede ver la mascota, por decirlo de alguna forma, de Marduk, un Mushushu. Lo extraño es que este Mushushu era una criatura híbrida, escamosa, con patas traseras que se asemejaban a las garras de un águila y extremidades anteriores parecidas a las de un león, pero con cuello y cola largos, cabeza con cuernos, lengua de serpiente y una cresta. ¿Casualidad? Para nada. Para nada. Esta directamente es otra de las transfiguraciones de Satanás, y si no es así, muy probablemente es una criatura híbrida de las que hicieron los rebeldes. Recordemos que los ángeles rebeldes no solamente se mezclaron con las mujeres cainitas, de aquí nacen los guerreros, los varones de renombre, los nefilitas, la estirpe de los gigantes. Por supuesto, la estirpe del Nahash logra avanzar todavía más. Los rebeldes no solamente enseñaron todo tipo de artes oscuras a la humanidad caída, sino que también, como hemos visto anteriormente, ellos hicieron experimentos genéticos. Así que muy probablemente esta criatura, si no es Satanás mismo, si no es una transfiguración de Satanás, es una criatura híbrida, sacada evidentemente de las antiguas criaturas híbridas que hicieron los rebeldes. Mushushu, del acadio Mushushu evidentemente, es un préstamo del antiguo sumerio Mushu, que significa serpiente temible. Ahora, el Espíritu Santo, mediante el apóstol Juan, menciona en Apocalipsis capítulo 12, verso 3, que hubo una señal en el cielo y apareció un gran dragón rojo y ardiente. Por ejemplo, el profeta Daniel en el Antiguo Testamento escribió sobre el dragón de Marduk, que evidentemente sabemos muy bien que este dragón de Marduk, del dios Marduk, era como un león, pero tenía alas de águila, y fue levantado de la tierra y se puso en pie sobre dos pies como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Imagínate esta bestialidad. Esto no es algo que diga yo, esto es algo que usted puede ver en el libro de Daniel, capítulo 7. En la iconografía antigua de Mesopotamia se puede ver al Mushushu caminando como una bestia y de pie como un hombre. Este dragón, este Mushushu, esta serpiente antigua, esta serpiente resplandeciente, este Nahash, en pocas palabras, era un símbolo de la fuerza de Marduk y en oposición al Dios verdadero. Dios prometió juzgar a Marduk, o sea, a Satanás básicamente.
Antiguamente también se le llegó a conocer a Marduk como Merodach. En Jeremías capítulo 50, verso 2, vemos que la escritura claramente dice: Merodach está despedazado, está aplastado, está destruido. Merodach, Marduk, Satanás. Entonces, amados y amadas, esta antigua serpiente sumeria, la Mushushu, tiene las mismas cualidades y se correlaciona directamente con la serpiente hebrea, entre comillas serpiente, que nosotros vemos en el Génesis, la Nahash. En el mito de Abu, no sé cuántos se han conocido ese mito, y si no, pues les hago la invitación a que lo lean, porque se van a dar cuenta que en este mito hay varias características que se comparten directamente con Satanás y el Nahash. Por ejemplo, en el muy famoso mito de Abu, Enki, Satanás, envía al Mushushu, al Nahash, para acabar con la ruidosa humanidad. En Génesis, como nosotros nos damos cuenta, la intervención de Nahash con Eva resultó en un gran desastre. El Nahash, utilizado por Satanás, deseaba destruir a la humanidad, deseaba hacerla caer. Y no solamente en el tiempo antiguo, también en el tiempo actual. Hemos logrado rastrear la simiente de la entre comillas serpiente, la simiente del Nahash hasta la actualidad, y sabemos que siguen vivos, que no fueron destruidos en el diluvio de la época del patriarca Noé. Ya hemos hablado sobre esto antiguamente en el canal. Por si fuera poco, además de todo esto que hemos visto, el profesor James H. Charlesworth señala que Mushushu, o la serpiente antigua Mushushu, o el Mushu y el Nahash, también están correlacionados en el idioma. Porque antiguamente, cuando se prestaban ciertas vocales, generalmente de un idioma a otro, solían transcribirse de manera diferente. Él señala que Mushushu o Mushu sí tiene una alta probabilidad de que el pueblo hebreo lo haya adoptado para la escritura, no como Mushushu o como Mushu, como evidentemente, sino como Nahash. Otro de los títulos que Satanás logró hacerse para sí mismo y que la propia escritura nos narra sobre ello, de manera indirecta, a decir verdad, es Zeus. Hermano, pero yo no he visto que en la escritura a Satanás se le conozca o se le llame como Zeus. Vuelvo y repito, de manera indirecta. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Lo que el Espíritu Santo hizo a través del apóstol Juan es algo extremadamente sorprendente, a decir verdad. Apocalipsis capítulo 2, verso 12 y 13, mira lo que dice. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, menciona estas cosas. Yo te conozco y conozco tus obras y sé perfectamente en dónde estás morando, donde está el trono de Satanás. Sin embargo, retienes mi nombre y no has negado mi fe,
ni siquiera en los días en que Antipas fue mi fiel mártir, el cual fue muerto entre ustedes, donde Satanás reina. Hasta ahí. La ciudad de Pérgamo. ¿Qué estaba en la ciudad de Pérgamo? El trono de Zeus. Entonces vemos claramente que Zeus, amados, es también otro epíteto de Satanás. Por si fuera poco, muchos historiadores han dicho que también Satanás llegó a mezclarse dentro de la cultura de los amorreos o amorritas, como los menciona la escritura, a través del dios Amurrú, el dios Pavilsac también. Lo más extraño de este dios Pavilsac, un dios antiguo que todavía se debate a qué civilización, a qué tribu llegó a pertenecer realmente, pero lo extraño del dios Pavilsac es que él era un propio híbrido. Generalmente se mostraba con la cabeza de un hombre, el torso de un hombre, en vez de tener manos, se representaban como colas de serpiente y el resto del cuerpo como el cuerpo de un burro. Ahora, por si eso fuera poco, lo extraño también es que generalmente los guerreros, por decirlo de alguna manera, los súbditos del dios Pavilsac, eran híbridos. Eran híbridos. Por si fuera poco, vemos también que Dagón, un dios por parte de los filisteos y del pueblo asirio, era el mismo Satanás. Un dios que donde a día de hoy se han hecho muchas semejanzas a cómo se exigía el sacerdocio de Dagón, a cómo se exige ahora el sistema papal de la Iglesia Católica Romana. Hay muchas singularidades, hay muchas similitudes entre el antiguo sacerdocio de Dagón y el sistema papal de la Iglesia Católica actual. O sea, para que usted logre entenderme todavía más y no se me confunda tanto, porque quizás con tanto nombre, con tanto estudio, quizás alguien puede llegar a confundirse, hay que dejar algo en cuenta. Haciendo un resumen de todo lo que ha hecho el adversario. El adversario es básicamente Helel, Lucifer, Satanás, el diablo, el gran dragón bermejo, la bestia, la serpiente antigua, Mushushu, Nahash, el dios Pavilsac, Amurrú, Heracles, Hércules, Zeus, Baal, Baalzebú, Belzebú, Dagón, Ninurta, Enli, Enki, Marduk, Melkar, Milcón, el dios de los muertos, esto es tremendo, hermanos. Y muy probablemente si dedicáramos un poco más de estudio, un poco más de escudriño, nos daríamos cuenta que incluso Satanás tiene un sinfín de identidades más. Pero una quinta parte, evidentemente, ya sería mucho, ¿verdad? Yo creo que aquí vamos a concluir con el tema relacionado al adversario, con estas identidades. Y bueno, a partir de la próxima semana ya estaríamos estudiando a profundidad el tema del hijo de perdición, el hijo de abominación, el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de Satanás, el antimesías. Aquel que va a entrar al templo se sentará como Dios, se hará pasar como Dios, aunque ciertamente no es Dios.
Así que hermanos, espero que toda esta información sea de gran utilidad para cada uno de ustedes. Utilícenla de manera sabia. Y bueno, ha sido nuevamente un gran honor, un gran placer poder compartir este poco o mucho conocimiento con cada uno de ustedes para que estén un poco más maduros en la fe, un poco más despiertos y por supuesto en algún momento usted pueda explicarle a sus hermanos en la fe, quizás a sus propios hijos, a los miembros de su propia familia, cómo es que el adversario a través del sincretismo logró infiltrarse en las civilizaciones antiguas y pues evidentemente cómo se ha logrado infiltrar todavía en la actualidad. Bendiciones, que Yahweh los cubra.